Buenos días, estamos aquí con la materia de arquitectura del computador de la Universidad Bicentenaria de Aragua con la actividad síncrona número 4. En esta actividad estamos pendientes si hay estudiantes que tengan alguna duda o que requieran alguna orientación para lo que es el tema de el desarrollo de la materia. Esta actividad, por supuesto, está siendo grabada para compartirla con los estudiantes por el foro de anuncios. Ya estamos entonces con la actividad número 4. La actividad número 4 la tenemos aquí, un caso de estudio en la unidad 3, que es la construcción de circuitos integrados. Aquí ustedes tienen un video de cómo se fabrican los circuitos integrados. Y además tienen un recurso de consulta que dice construcción de circuitos integrados. Vamos a ver primero en qué consiste las instrucciones de la actividad sumativa 4 y después nos vamos a lo que es el tema. En este caso, esta actividad se pide un caso de ejemplo, que va a desarrollar un caso de ejemplo de la construcción de circuitos integrados en base a la consulta y la lectura de la información con respecto a conceptos básicos de lo que son los circuitos integrados, ejemplo práctico de un circuito integrado y los diagramas de componentes de un circuito integrado. Debe entregar el trabajo con toda la explicación, identificar el trabajo, colocar su portada, identificación inicial, la tarea es individual y debe colocar las referencias consultadas y utilizar todas las normas del manual de la UBA para el trabajo, para la entrega de trabajo. Lo van a hacer en Word y lo van a enviar en PDF. ¿Ok? Envíenlo en PDF. Los criterios de evaluación que se van a tomar en cuenta es la calidad de la información, la organización de la información, el análisis que se haga, la consideración de los elementos académicos, buena redacción, buena ortografía, buen lenguaje técnico y la responsabilidad de entrega del trabajo. La fecha de entrega está de entre el 23 de marzo, el 27 de marzo, hora tope las 23:59 p.m. Importante cumplir con la fecha de entrega. Entonces, tenemos por aquí en esa unidad 3 el contenido de los circuitos integrados. Aquí en este material hablamos de lo que es un circuito integrado, damos un ejemplo de lo que es un circuito integrado. Se habla de la clasificación de los contadores de circuitos secuenciales, se explica lo que es un codificador y un decodificador y se da un ejemplo. Se explica lo que es un multiplexor y un demultiplexor. Se habla de las compuertas lógicas, los flip-flop y se habla de los bloques digitales. Es decir, que usted debe de leer este contenido, analizarlo. Y bueno, yo también tengo por aquí un material que habla de los circuitos integrados, qué es, para qué sirven y sus tipos. Entonces, los circuitos integrados son componentes fundamentales en el mundo de la electrónica. O sea, en el mundo de la electrónica nosotros tenemos que conocer lo que es un circuito integrado. Por supuesto, existen muchos avances de que existen hoy en día pequeños equipos que hacen funciones muy eficientes. Se dice que estos fueron inventados en el año 1950, en esa época. Pero es decir que no es que lo inventaron ayer, tiene más de medio siglo con nosotros.
Y estos circuitos integrados han revolucionado lo que es la tecnología y nos permiten tener aparatos que nos ayuden mucho en los cálculos, como las calculadoras. Y existen otros más complejos como una computadora y como los teléfonos móviles. Entonces, fíjense, un circuito integrado es simplemente un chip que tiene un conjunto de componentes electrónicos. Hablamos entonces de los transistores, la resistencia, los condensadores, los diodos. Esto más que todo son conceptos electrónicos y que están formados en un componente que llama, o sea, están dentro de lo que es un material semiconductor que es el silicio. Estos circuitos se fabrican por unas técnicas avanzadas, se le llama técnica de fotolitografía. Esto tiene unas estructuras diminutas en el material semiconductor y esta integración es lo que hace muchas funciones y muchas ventajas, porque hay miles y millones de transistores en el área extremadamente pequeña. Esto hace que los dispositivos electrónicos lo podamos tener más pequeño, más rápido, más eficiente y hasta más económicos. El que la electrónica tenga los avances que tiene se debe mucho al desarrollo de los circuitos integrados. Entonces, hablamos de teléfonos inteligentes, hablamos de ordenadores portátiles, hablamos de electrodomésticos que cada día son más potentes por este manejo de los circuitos integrados. Ahora bien, tenemos diferentes tipos de circuitos integrados, dependiendo de la función. Depende también de la tecnología de fabricación o del tipo de señal. Si hablamos de los circuitos integrados analógicos, los circuitos integrados analógicos procesan señales continuas o señales analógicas. En este caso hablamos de los amplificadores, los filtros, los reguladores de voltaje, que son conversores de señales, que pasan de analógico a digital, son circuitos integrados analógicos. Ahora tenemos también circuitos integrados digitales. En este caso hablamos de los que manejan el lenguaje binario y solamente manejan ceros y unos. Microprocesadores, memorias RAM, controladores. Esos son circuitos integrados digitales. Tenemos los mixtos, los circuitos integrados mixtos, que manejan componentes analógicos y digitales en un solo chip. Es decir, puede manejar ambas señales, las analógicas y las digitales. Aquí hablamos de varios sistemas de comunicación y multimedia, es decir, circuitos integrados mixtos. Podemos hacer los que hacen conversiones de digital a analógico y de analógico a digital. Esos son mixtos. También tenemos aplicaciones de los circuitos integrados que los podemos utilizar en muchos dispositivos electrónicos actuales, los podemos encontrar en muchos dispositivos electrónicos actuales y estos tienen numerosas aplicaciones en la vida cotidiana. ¿En qué elementos? En un teléfono móvil, en un computador, los chips que traen los computadores, los chips que traen los teléfonos inteligentes y otros dispositivos digitales. Ellos tienen millones de transistores incorporados en el chip que hacen diferentes operaciones, que hacen operaciones complejas a altas velocidades. Aquí tienen un ejemplo de un teléfono inteligente, como pueden observar todo lo que son los componentes electrónicos. También los podemos conseguir en electrodomésticos y teléfonos, cámaras digitales, consolas de videojuegos. Por supuesto, estos circuitos permiten procesamiento de señales multimedia y el control de esos dispositivos. También los podemos conseguir en automóviles, en la parte de la industria automovilística,
En los vehículos modernos, en los coches eléctricos, ya han incorporado sensores de proximidad, control de motores, navegación inteligente, que por supuesto tienen incorporados los circuitos integrados. En la medicina también, por supuesto, en la medicina tenemos un papel importante de todo lo que son los elementos de circuitos integrados, marcapasos, monitores cardíacos, equipos de diagnóstico. Ellos procesan gran cantidad de datos, gran volúmenes de datos a altas velocidades. Es decir, que los circuitos integrados han cambiado mucho lo que son los dispositivos eléctricos y electrónicos, haciendo que la tecnología nos abarque y nos permita actualizarnos y hacer más potente el manejo de los datos electrónicos. Entonces, fíjense que aquí estamos hablando de la explicación de los circuitos, ¿verdad? Integrados. Que, como les dije, en este material que está aquí también lo podemos ver. También tenemos otros materiales como este de Tesca, que también explica los circuitos integrados, explica lo que es un circuito integrado, que ya lo he explicado, con lo que son los chips y los microchips. Y también habla un poquito de la historia de cómo surgieron los circuitos integrados. Por supuesto, las computadoras comenzaron con el manejo de los tubos al vacío en 1897 con los diodos de vacío. Luego, en 1906, se desarrolló otro tipo de elementos al vacío como el triodo, que se usaron para la amplificación. Después, otros autores en los laboratorios Bell inventó el transistor 1947 y el transistor marcó la época, la nueva época de la era industrial electrónica. Los transistores sustituyeron a los bulbos al vacío y en 1959 se desarrolló el circuito integrado con numerosos componentes con el manejo del semiconductor silicio. Entonces, fíjense que la evolución, ¿verdad? Después fue que aparecieron los chips. Aparecieron diferentes circuitos integrados como el SSI, MSI, LSI. Hablan, por ejemplo, aquí de que el primero fueron entre los años 60 y 65 con los SSI entre 10 y 100 transistores en un solo chip. Aquí se trabajaba con las compuertas lógicas. Luego en el 66 al 70 hablan de la integración a escala media como el MSI, que tenía entre 100 y 1000 transistores en un solo chip para los multiplexoros y los decodificadores. Después del 71 al 79 aparece la integración a gran escala, que son los LSI, entre 1000 y 20.000 transistores en un solo chip. Ya que entonces aparecen los microprocesadores, la memoria RAM y la memoria ROM. Entre los 80 y los 84 ya hay 20.000 y 50.000 transistores y ya se habla de mayor capacidad en un solo chip. Ya que entonces aparecen los circuitos integrados de procesamiento digital de señales, microprocesadores y microprocesadores de 16 a 32 bits. Y en 1985 ya empieza la integración de última gama con 50.000 y miles de millones de transistores en un solo chip. Y aquí entonces aparecen los microprocesadores de 64 bits. Este pedacito que les acabo de explicar es la historia del desarrollo de los circuitos integrados, desde los años 61 hasta los años 85. Por supuesto,
hay mucho más tela que cortar después de los años 85 hasta la fecha actual. Entonces, existen los circuitos integrados digitales, que ya los había explicado, manejan ceros y unos, y los circuitos integrados analógicos que manejan señales analógicas. Y aquí ya comienza el tema de los circuitos integrados mixtos, los circuitos integrados de compuertas lógicas, que aquí entran las compuertas lógicas que lo vimos en las clases anteriores. De hecho, ustedes tuvieron que hacer unas evaluaciones de las compuertas lógicas y todo lo que son esos circuitos combinacionales, ¿ok? También tenemos los circuitos integrados de conmutación, de integrados de temporizador y de amplificación. Entonces, ustedes con este material es que van a desarrollar su actividad número 4, donde ustedes van a desarrollar este que se les pide aquí, un ejemplo práctico de circuito integrado. Vamos a ver este video.